Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues en este vídeo voy a contaros un poco sobre cómo analizar una propiedad para invertir. Vamos allá. En este vídeo, como siempre, voy a hablar sobre la motivación que he tenido para hacer el vídeo y a quién va dirigido. Después voy a hablar sobre los diferentes aspectos a analizar al comprar una propiedad de inversión. Y por último, haré unos cálculos para ver si una propiedad de inversión vale la pena comprar o no. Este vídeo va dirigido a todas aquellas personas que estén buscando tener un futuro más estable, financieramente hablando. Voy a compartir un poco mi experiencia porque cuando compré mi casa hace 3 años no tenía ni idea de muchas cosas y ahora, después de tener la experiencia, pues me he dado cuenta de algunas cosas que voy a tener en cuenta en la próxima propiedad que compre en el futuro. Una vez dicho esto, voy a pasar a enseñaros todos los aspectos a tener en cuenta cuando estamos buscando comprar una casa de inversión o simplemente también una casa en la que queramos vivir, pero que en el futuro, por si nos tenemos que mudar a otro lugar o movernos a otro lugar, podamos tener una inversión en vez de tener una casa con la que perdamos dinero. Voy a mostraros eso ahora. El primer paso a tener en cuenta es saber cuánto dinero se puede sacar de alquiler de una propiedad específica. Yo siempre intento evaluar dos cosas. En primer lugar, evalúo el mejor de los casos y después me fijo en cuál sería el peor de los casos. Hay páginas web en las que podemos acceder para ver cuánto están los alquileres más o menos en una zona específica. Tenemos Craigslist, hay otras páginas, en cada país tiene lo suyo. Pero realmente yo lo que creo que vale la pena es, si estás en la ciudad donde quieres comprar, es ir allí, preguntar a los vecinos o la gente que está alquilando, tener unas cuantas conversaciones para ver más o menos en qué números se mueve la gente, en qué números está la habitación, en qué números está la vivienda completa, para que tú tengas una idea más específica. Y basado en esto, pues mira cuál sería el alquiler total que podría sacar en el mejor de los casos y en el peor de los casos, para tener ambas perspectivas. Después, una vez hemos hecho esto, podemos empezar a analizar. Podemos ver cuánto es el préstamo hipotecario, cuántos son los impuestos anuales de la propiedad. Después ya, dependiendo del país o dependiendo de la zona, incluso de la ciudad, hay veces que el inquilino paga por la electricidad, por el agua o por la basura, y otras veces que es el dueño el que paga por la electricidad, el agua o la basura. Entonces, estos gastos hay que tenerlos en cuenta dependiendo de quién los paga. Luego en el ejemplo práctico lo podrás ver más específicamente. Y luego a todo esto hay que descontarle también el seguro de la casa, lo que te cuesta el seguro al año, lo divides entre 12 para saber cuánto cuesta al mes. Y después los gastos de la comunidad de vecinos, lo mismo. Sabemos, ya si te dicen cuánto vale el mes o si te dicen cuánto vale los gastos de la comunidad todo el año, lo divides entre 12 para saber que todo eso lo vamos a restar a los alquileres que podamos recibir. Después, otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo que puede estar vacante durante todo el año. Si quizás hay temporadas en las que cuesta más conseguir a una persona o a 2 personas para alquilar las habitaciones que tengamos, entonces hay que tener eso en cuenta. Dependiendo de la zona, suele ir más rápido o más lento. Hay que valorarlo para quitarle un porcentaje al alquiler total que hemos calculado, que podemos recibir. Después también hay que añadir un porcentaje que podamos calcular de reparaciones o de mantenimiento que tenga la casa. Si la casa es más vieja tendrá más gastos, si es más nueva generalmente va a tener menos gastos. Hay que fijarse en eso también. Y por último, los gastos de gestión. Si tenéis pensado vosotros manejar la casa, no reportará ningún gasto lo que es la gestión, pero si os tenéis que ir a otra ciudad o si no queréis el trabajo de encargaros de recoger los alquileres o no queréis tener el inconveniente de que se rompa algo y tener que avisar al fontanero y todo esto, hay empresas o agentes inmobiliarios que os pueden manejar estas cosas para que tengáis menos dolores de cabeza. Entonces, aquí por ejemplo en Estados Unidos suelen cobrar entre un 8 y un 10% del alquiler mensual, para que lo tengáis en cuenta también. Después hay aspectos que son más abstractos y que hay que tener un poquito más de vista, como son, por ejemplo, los gastos que pueda tener la casa en el futuro.
Igual ahora al principio calculas menos gastos, pero si la casa es vieja o si los electrodomésticos son viejos, pues probablemente la reparación y el mantenimiento van a subir durante los años. Después también hay que tener en cuenta la proyección que hay en el crecimiento del valor. Si es una área en la ciudad o en un pueblo que está activa y que proyecta que va a haber construcción, que va a haber desarrollo en el futuro, probablemente va a subir más el precio de la casa. En cambio, si es una área que no hay mucha inversión en ella, el precio se va a quedar estancado y vas a ganar menos dinero si quieres venderla en el futuro. Hay que mirar estas cosas también. Lo mismo con respecto a si pueden subir los alquileres o no. Dependiendo del área, si hay inversión en esa área, si se están renovando cosas, probablemente los alquileres van a subir con respecto al futuro. O todo lo contrario, como he explicado antes. Cosas a tener en cuenta. Pero estos aspectos son difíciles de calcular. Estos son variables que tienes que tener tú en la cabeza y planteártelas. Entonces ahora vamos a pasar a hacer dos ejemplos prácticos. En el primer ejemplo práctico voy a explicar cómo sería comprar una propiedad de $100.000, cómo iría en el mejor de los casos, y en el segundo ejemplo práctico voy a poner los mismos gastos, pero cómo podría ir en un ejemplo donde somos más conservadores. Que yo generalmente recomiendo esta segunda opción para que luego que no nos pillen desprevenidos ningún gasto. Entonces, vamos allá. Vamos a empezar imaginando que vamos a comprar un apartamento de unos $100.000 con 2 habitaciones y a partir de ahí vamos a echar números. Vamos a empezar con el ejemplo práctico número 1, en el cual vamos a ser un poco más generosos. Nos vamos a imaginar que el potencial alquiler a percibir al mes son $800. Generalmente los alquileres en una zona específica varían entre $100 y $200 dependiendo de la condición de la propiedad y de la localización exacta. Después vamos a continuar, vamos a imaginar que vamos a tener la propiedad vacante un mes en todo el año. 800 lo multiplicaremos por 11 para saber lo que vamos a ganar en total y esto lo vamos a dividir entre 12 para saber lo que vamos a ganar por mes, que serán 766. Y luego vamos a empezar con los gastos. Dentro de los gastos tenemos la hipoteca, que vamos a poner que serían 450, los impuestos anuales de la propiedad, que serían 800 al año, al dividirlo entre 12 se nos quedarían 66 al mes. El agua, la electricidad, la basura, esto puede pagarlo el propietario o quizás lo paga el inquilino. Aquí vamos a imaginarlos que el propietario paga el agua, $30. Luego el seguro de la casa suele pagarlo siempre el propietario, serían 400 al año, entre 12 y 33. La basura vamos a poner que son 20, los gastos de comunidad que serían 30 de gastos, la electricidad vamos a decir que la pagaría el inquilino, reparaciones y mantenimientos vamos a ser generosos y decir que solo nos gastaríamos $600 en un año y que serían pues unos $50 al mes. Después los gastos de gestiones, aquí entra si te quieres encargar tú de recolectar todas las rentas, los alquileres de los inquilinos o si quieres delegarlo en un agente inmobiliario o en una empresa que se encarga de eso. Aquí en Estados Unidos suelen cobrar entre un 8 y un 10%, entonces el 8% de 800, que serían 66, lo multiplicamos por 11, que son los meses que estará alquilado el lugar, lo dividimos entre 12, 660 entre 12, saldrían a $55 al mes lo que deberíamos pagar en caso de que tengamos gastos de gestión. Después lo siguiente que vamos a hacer es sumar todos los gastos. Los 450 la hipoteca, los 66 al mes de los impuestos de propiedad, los 30 del agua al mes, el seguro de la casa, la basura, gastos de comunidad, la electricidad la paga el inquilino, pero la pongo también por si acaso, las reparaciones al mes y los gastos de gestión para llegar a un total de 734. Entonces, lo que hacemos es el cálculo total posteriormente, venimos a ver los ingresos totales que tenemos al mes, que son 766, y después le restamos los gastos que tenemos al mes para ver el balance que se nos quedaría positivo o negativo al final del mes, que en este caso serían $32 positivos. Tendríamos ese beneficio. O como llaman aquí en Estados Unidos, cash flow positivo de $32. Ahora vamos a pasar al ejemplo práctico número 2, que es más conservador. Como ya dije, el potencial alquiler a percibir al mes está en una diferencia de 100-200 dependiendo de la condición y el lugar.
En este caso vamos a calcular que sería de $700. Y vamos a calcular que estaría la casa vacante 2 meses, si tenemos algún problema con el inquilino y nos cuesta más encontrar a alguien. Entonces la tendríamos alquilada 10 meses, entonces 700 por 10 serían 7.000, entre los 12 meses del año ganaríamos al mes $583 al hacerlo. La hipoteca serían 450, eso no cambia, los impuestos lo mismo, 66, el agua 30, el seguro de la casa lo mismo, 33, la basura 20, los gastos de comunidad subirían lo mismo a 30, la electricidad la pagaría el inquilino. Aquí las reparaciones y mantenimiento vamos a ser un poco más conservadores y decir que nos gastaríamos al año $1.000. Al dividirlo entre 12 se nos quedarían 83. Después los gastos de gestión, el 8% de 700, como ya hemos dicho antes, para la persona que se encargara de las rentas, de recoger las rentas y de llamar al fontanero o al electricista si se rompe algo. El 8% de 700 serían 56, por los 10 meses serían 560, al dividirlo entre 12 serían $46 de gasto. Ahora, como antes, vamos a calcular todos los gastos en este ejemplo. Y aquí entrarían 450 de la hipoteca, más 66 de los impuestos de la propiedad, 30 del agua, 33 del seguro de la casa, 20 de la basura, 30 de los gastos de comunidad, la electricidad nada, la paga el inquilino, después 83 de las reparaciones y el mantenimiento, 46 de los gastos de gestión, que se nos quedaría un total de 758. Entonces, al hacer el cálculo total, podemos ver que los ingresos serían solo de 583 al mes y en contrapartida los gastos serían de 758. Esto significaría que estaríamos perdiendo $175 al mes al comprar esta propiedad. O, como dicen en Estados Unidos, tendríamos 175 de cash flow negativo. Y entonces ahí es cuando os podéis preguntar, entonces, ¿por qué alguien va a comprar una casa en la que debe perder dinero cada mes? Aquí es donde tengo que deciros que hay dos tipos de inversión. Por un lado, está el cash flow, que la verdad no sé cómo se llama en español. Es básicamente el beneficio que le sacamos a una propiedad cada mes o al año, lo que se puede calcular de varias maneras. O hay gente que invierte basado en el equity, que tampoco sé cómo se dice en español exactamente, pero es básicamente comprar una propiedad que igual en un momento determinado está perdiendo un poco de dinero, pero que a la larga va a haber un desarrollo o el inversor tiene esperanzas de que esa área se va a renovar y van a subir los alquileres y va a subir el valor de la casa más. Entonces son los dos tipos de inversión. Está claro que aquí cada uno toma la decisión de cómo quiere invertir. Es bueno encontrar un balance entre ambos casos.